Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a un desprecio. Sí, les hablo de la soberbia y poca humanidad con la que el proyecto del pacto histórico con los mismos politiqueros de toda la vida maltrata a los ciudadanos y los desconoce. La ira del jefe de debate del pacto histórico, el politiquero de toda la vida, Roy Barreras, que ha sido santista, uribista, petrista, se dejó ver al burlarse de la forma como el nuevo liberalismo y su candidato presidencial, Juan Manuel Galán, hacen campaña para sus listas del Congreso. Este fue el trino del demócrata, politiquero y matoneador Roy Barreras. ¡Qué pecado! Las sillas vacías, 10 personitas, en la presentación del nuevo liberalismo en Popayán. Y eso que Carlitos Negret es caucano, es bueno y juega de local. Yo en verdad quiero que lleguen al umbral porque son defensores de paz, pero me preocupa que no lo logren. El jefe de debate del pacto histórico manda a decir que las personas y los ciudadanos en el gobierno del Mesías Salvador serán los que hayan votado por él y que las personitas y los ciudadanitos serán aquellos que no voten por Petro. Así todo súper demócrata y súper progresista. Así le contestó Carlos Fernando Galán a Roy Barreras. Pecado es traicionar los propios principios o ni siquiera tenerlos. Pecado es brincar de un lado a otro sin vergüenza alguna. Hablar con la gente, sean 3 o sean 1000, jamás será pecado. No todo es llenar buses para llenar plazas, querido Roy. Y uno más. Y sobre las sillas, le cuento lo que estamos haciendo en nuestra gira por todo el país. Oír a la gente, sentarnos al banquillo y responderle. Formas distintas de hacer política, por fortuna. La furia en el pacto histórico es por cuenta de los señalamientos acertados que ha venido haciendo Juan Manuel Galán, mostrando con hechos las incoherencias de Petro. Así le habló Juan Manuel Galán en el exitoso debate entre Revista Semana y el periódico El Tiempo. El problema de Gustavo Petro es que se desfiguró políticamente. Perdió su identidad, perdió su esencia, como lo conocieron sus seguidores, que aún muchos de ellos están con usted, de seguidores suyos, que están en estado de negación, porque no entienden cómo, por ejemplo, el líder del progresismo, y que así se presenta, sale con aborto cero, por ganarse los votos de un pastor extremo del cristianismo. Cómo, por ejemplo, usted le promete inclusión a las mujeres, y terminan excluyendo a las mujeres como Ángela María Robledo y como otras mujeres. Nosotros en el nuevo liberalismo tenemos a Yolanda Perea de Río Sucio, Chocó, que va a llegar a ser senadora, empleada del servicio doméstico, víctima de violencia sexual de las FARC, que le asesinaron a su mamá porque fue a reclamarle a las FARC porque la asesinaron, porque la violaron. Usted también excluyó de su lista a las víctimas, Gustavo, las víctimas de los paramilitares, de los falsos positivos que denunciamos en Soacha en debates de control político con Cecilia López en su momento. Quedaron por allá en el puesto 80. Usted también se ha rodeado de unas personas que fueron las que usted combatió cuando hizo los debates de control político en el Congreso. O vamos a tener de ministro de Educación a Julián Bedoya, que hizo fraude en la universidad para conseguir sus títulos universitarios en su gobierno. O vamos a tener a Luis Pérez de ministro de Defensa, que participó en una de las operaciones más dramáticas, violentas y terribles que haya sufrido el departamento de Antioquia. Pero además de eso, usted tiene un desprecio por la ciencia. Los trinos que usted publicó durante la pandemia con semejante situación tan delicada, donde usted decía que las vacunas no servían para la variante del Delta, y Juan Twitter Manuel, le puso un mensaje de Twitter engañoso que eso solo se lo han puesto a Trump y a por usted. favor. Es decir, Gustavo, yo no entiendo por qué usted se desfiguró. Desde Miami,
También respondió la ex maestra de ceremonias y filósofa en ciernes Margarita Rosa de Francisco de manera burletona y al mejor estilo de los progres a Juan Manuel Galán. Juan Manuel Galán disfrazado de su papá, me imagino a los asesores de imagen recomendando que el muchacho se le parezca lo más posible, que no se parezca a sí mismo porque así vende menos. Así le contestó Juan Manuel Galán a la progresista y respetuosa filósofa en ciernes Margarita Rosa de Francisco, que le encanta opinar sobre Colombia desde la comodidad de su casa en Miami o desde su lujoso carro de 300 millones de pesos. 5 cuestionamientos de fondo para una respuesta tan superficial. Ojalá cada día me parezca más a mi padre, no por estrategia, sino por convicción. Abrazo, Margarita. Sin embargo, Margarita Rosa de Francisco sigue sin poder tragarse los sapos que le impone el Mesías Salvador, Gustavo Petro. O sea que en el fondo está de acuerdo con Juan Manuel Galán. ¿El señor Luis Pérez va a entrar al pacto? ¿Bedoya? ¿Gaviria? Me dicen que no. Me gustaría saber. Surgen varias preguntas. Margarita Rosa de Francisco está de acuerdo con que se desprecie a los ciudadanos que no son afines al proyecto comunista de Petro, llamándolos personitas, como lo hace Roy Barreras. A Margarita Rosa de Francisco no le preocupa que un politiquero como Roy sea la representación del cambio en el pacto histórico. ¿Qué va a hacer Margarita Rosa de confirmarse la llegada de Luis Pérez o Julián Bedoya? A Margarita Rosa no le inquieta saber de dónde sale tanta plata para hacer las manifestaciones multitudinarias de Petro desde el 10 de septiembre en plaza pública y pasándose por la faja el calendario electoral y las reglas de juego, o los progres por ser progres si se pueden pasar por la galleta las leyes de la República. Senador Petro, a punta de matoneo, subvaloración y persecución a los que no le creen, no se ganan las elecciones. Tampoco se ganan mezclando lo peor de la politiquería colombiana o de la farándula, y mucho menos con bodegas virtuales en las redes sociales. Las elecciones se ganan en las urnas, con un proyecto para el país que sea coherente, con promesas que en efecto se puedan cumplir y con el respaldo de una trayectoria que demuestre una vida exitosa en la gerencia pública. Y pues usted, con Claudia López, se llevan al premio a haber sido los peores alcaldes que ha tenido Bogotá. No persiga a sus contradictores y tampoco ponga a sus segundos a hacerlo, porque es que no estamos en Venezuela. Esta no es una dictadura, esta es una democracia. Acá en Colombia, todo el mundo tiene derecho a hacer política como le parezca. Usted llena plazas y otros ponen sillas. ¿Cuál es el problema?